Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión sobre Derecho Natural e Historia, obra del filósofo judioamericano Leo Strauss. En esta ocasión estamos analizando el capítulo sexto, su primera parte. Vamos a hablar, por supuesto, del filósofo francés Juan Jacobo Rousseau, que tiene un apartado en la obra de Leo Strauss, donde nos hablará sobre sus principales aportes a la filosofía política. Además, lo vamos a hilar con los autores que ya hemos visto, a saber, Hobbes y Locke. Debemos encuadrar esto en el comentario que hace Strauss a los filósofos políticos de la modernidad, donde él nos muestra cómo ellos entendían el fenómeno de lo público y cómo contrastaba su manera de entenderlo con la forma que tienen los clásicos de verlo, que ya hemos visto en capítulos anteriores. Así que vamos a analizar el día de hoy este capítulo de Rousseau. Nos acompaña, por supuesto, el presidente de la Comisión de Filosofía, Raúl Jorge Alberto Rodríguez Garza. Hola, buenas noches. ¿Algún ¿Cómo estás, comentario Ignacio? que quieras hacer, amigo, a manera No, de introducción? eh, bueno, pues vamos a comentar la crítica que hace Strauss al pensamiento de Rousseau y de cómo para Strauss con Rousseau ya prácticamente se resquebraja lo que se denominaría el derecho natural. Para Strauss, lo voy a adelantar un poco, Rousseau es, el, es un pensador que llega a las consecuencias lógicas de lo que pensaba tanto Hobbes como Locke sobre el derecho natural, porque para Rousseau va a terminar con decir que prácticamente todo es convencional. Este, hay que decir algo, creo que de los pensadores que Strauss critica, desde mi perspectiva, Hobbes y Rousseau son los más interesantes porque son ambos pensadores que tienen una influencia enorme en el pensamiento moderno. Tanto por un lado tenemos a Hobbes que piensa la razón estatal, que piensa al Estado como autoridad y como eh, medio ordenador de la era moderna para sustituir a la iglesia que había pregonado las formas clásicas. En Rousseau vamos a tener ya eh, esta razón estatal, pero ya volcado más a la moralidad, porque en Hobbes la ciencia política nace porque la política se hace ciencia con Hobbes, ya lo habíamos hablado con Strauss. Vamos a ver que en Rousseau vamos a ver todo el cuerpo de Hobbes, pero la diferencia va a ser que que la política no va a ser como tal una ciencia o algo que procede de la razón, sino que la política nace bajo las pasiones, bajo el sentimiento. Eh, y la naturaleza, lo curioso de Rousseau es que la naturaleza ya no tiene una importancia en el orden político del hombre. Más bien, la política tiene que tratar de regresar a ese origen natural, pero no es, y al mismo tiempo, para ello tiene que superar el estado de naturaleza. Pero bueno, dejando eso de lado, no es la naturaleza ni siquiera en el sentido clásico que Strauss defiende, en el cual la filosofía es donde tiene su labor, esa labor de encontrar el orden de las cosas, sino más bien que la naturaleza es como algo meramente mítico, algo que está, pero al mismo tiempo no está en el hombre. Nacho, ¿quieres comentar algo antes de que... Y de acuerdo, estimado. Me parece que ya hemos dado una semblanza general y vamos a pasar al contenido del capítulo, para también ser sintéticos y breves en nuestra exposición para nuestros queridos escuchas.
Muy bien, vamos a empezar entonces. Nos va a dar un poco de contexto sobre la persona de Rousseau Strauss y nos va a remitir inmediatamente al discurso sobre las ciencias y las artes. Recordemos este discurso declamado por Rousseau, que incluso ganó el concurso en el que se oponía, nos va a hablar sobre una comparación entre Atenas y Esparta como dos modelos contrapuestos, que además uno es modelo de degeneración y el otro es modelo de virtud. Hace un aporte muy interesante Strauss al señalar que a la hora de leer el tratado sobre las ciencias y las artes, el discurso, perdón, que en realidad es breve, no lo debemos hacer de manera aislada, sino que debemos tener presentes el resto de las obras de Rousseau, ya sea el contrato o el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que también nos va a ocupar en unos minutos. Pero ¿por qué es esto? Porque al analizar el discurso sobre las ciencias y las artes, Rousseau nos va a hablar de la necesidad de una virtud cívica. Nos remitimos inmediatamente a Hobbes, quienes ya han rechazado la virtud privada, la virtud que beneficia el propio carácter, por decirlo de algún modo, y van a abrazar como unánime la virtud que beneficia a todos, la virtud del pueblo, la virtud de la nación. Recordemos también que para el modelo de Estado francés que Rousseau va a defender, pues es muy importante fortalecer de nuevo al Estado por arriba al hacer que ninguna nación ni ningún poder esté por encima de él y también por abajo, al hacer que todos los individuos deban de someterse no solo en la obediencia debida, sino incluso en las conciencias. Para esto, Rousseau, por supuesto, que tiene el ejemplo muy claro de Esparta, nación guerrera, como ninguna otra en la Helade, que encontraba su razón de estado en el afán bélico. Contrastaba con los vientres inflamados de Atenas, que también refiere Rousseau, que se dedicaban al cultivo de las ciencias y de las artes, y que, en consecuencia, no tenían la capacidad para defenderse, al no estar acostumbrados a una vida de servicio, sino a una vida de ocio, una vida que Rousseau calificará pues como pecaminosa para la República, pues la República requiere hombres que estén entregados totalmente a su servicio. En este discurso sobre las ciencias y las artes, también Rousseau nos va a señalar que estas no deben ser cultivadas por todos, pues la naturaleza ha querido distribuir entre todos los hombres de manera desigual la capacidad para cultivar las ciencias y las artes. En consecuencia, cuando lo queremos universalizar, lo que terminamos por hacer, en primer lugar, para Rousseau, por supuesto, es degradar a las ciencias y las artes, y en segundo lugar, a fomentar la vanidad de todos los hombres. Y al fomentar la vanidad de los hombres, que no están equipados por la naturaleza para recibir y cultivar las ciencias y las artes, le vamos a hacer un daño a la República, porque vamos a fomentar el escepticismo de una manera desordenada, vamos a fomentar que los necios cuestionen los mitos nacionales y vamos a fomentar que la identidad se disuelva. ¿Por qué esto no es un peligro para las personas que la naturaleza sí ha equipado para las ciencias y las artes? Pues porque ellos entienden muy bien la función de la filosofía, que debe ser la de proteger la inocencia de aquellos que no pueden cultivarla. Y de este modo, ellos, con una sabiduría socrática, que va a referir aquí Strauss, no van a atacar, sino a fortalecer los valores de la República. Amigos, sobre este particular. Ese punto es muy interesante. Eh, Agreguemos también que para en este libro sobre
principios de, aquí lo tengo, que es el sobre la ciencia de las artes, sobre el origen de la desigualdad. Rousseau critica mucho esta idea de que sea la ciencia, la razón, etcétera, la base de la sociedad. Eso es imposible, porque precisamente para Rousseau la ciencia es algo universal. Ya Ignacio explicó muy bien cómo la ciencia debe de pertenecer a unos cuantos, pero cuando yo me refiero a universalidad, no me refiero a que tenga que pertenecer a todos, sino que termina por ser muy tan racional que, que puede destruir o erosionar los mitos nacionales que crean, digamos, la estructura política de un pueblo, ¿no? Fíjense que esto que dice Rousseau lo van a retomar mucho los pensadores como Heidegger, como Jung, muchos pensadores alemanes, en tanto que la ciencia eh, termina, es tan cosmopolita que termina por erosionar, si se hace como, si se hace como base de la política de los pueblos, termina por erosionar los pueblos y termina por hacer una especie de cosmopolitismo, pero que no es más que anarquía y más que eh, un desorden, ¿no? En la sociedad. Porque lo que realmente une a las personas digamos, es el mito, es lo irracional, que son las pasiones, que en esa feliz ignorancia, digámoslo así, la gente en su religión cívica mantiene el orden. Eh, entonces, eso es muy importante señalarlo, como lo acaba de decir Ignacio, que en la sociedad que plantea Rousseau, la, la, solamente unos pocos tienen que tener el conocimiento, los otros tienen que tener amor a la patria, vamos a decirlo así, un amor a la voluntad general, un amor irracional. Y esto lo voy a ligar con el siguiente punto, tiene mucho que ver con la forma en que concibe Rousseau al hombre. Para Rousseau, el hombre por naturaleza no es racional. Lo racional viene de la convención, digámoslo así, de la artificialidad del contrato que entre los hombres se hacen en el estado de naturaleza. El lenguaje, la razón y la sociabilidad no son naturales, son artificiales. Lo que podría ser más natural son las pasiones. El hombre es un ser pasional, es un ser, por eso Rousseau avala el sentimiento antes que la razón, porque el sentimiento permite este, crear, digámoslo así, una sociedad. La razón va a estructurarla, pero la razón puede tender a alejarnos de ese origen natural que en Rousseau es muy contradictorio porque en Rousseau es como una especie de que lo ideal es eh, salir de ese estado de naturaleza para entrar en un estado civil, pero ese estado civil no tiene que separarse tanto de ese estado de naturaleza, porque ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que no tiene que olvidar esa pasión fundadora de la sociedad, esa religión civil. Si la razón puede tender a dispersar ese origen que dio posibilidad a esa sociedad, es porque la razón no es la base de la misma, es algo que surge de ella. Y cuando surge de ella sale el lenguaje, sale todas las estructuras de poder, este, que, que si se pone demasiada atención en eso, si comienza, digámoslo así, a sustituir el sentimiento, la sociedad va a, digámoslo así, a erosionarse. ¿Qué piensas, Ignacio, de este punto?
Concuerdo plenamente, amigo. También me parece importante mencionar que Rousseau, además de ser filósofo, era botánico. Esto no es un dato menor, es un dato que nos ayuda a entender por qué Rousseau, contrario a otros teóricos del contrato social, que tenían muy bien entendido que era una suposición que no debía ser investigada etnológicamente, como Locke y Hobbes, Rousseau sí iba a emprender esto. Si bien es cierto, él también hace la distinción. Entonces, nos va a hablar de dos estados de naturaleza. El primero es el estado de naturaleza teorético, donde se va a encuadrar en la línea de los anteriores teóricos del contrato social como una suposición. Y el segundo va a ser un estudio etnológico que él va a hacer con su conocimiento de la ciencia moderna y específicamente de la ciencia natural para hablarnos sobre el hombre en el estado de naturaleza. Y se ha popularizado la imagen que tiene a Rousseau diciendo que el hombre es bueno por naturaleza. Se ha popularizado esta visión, pero le hace falta un matiz muy importante, que es clave y que podría hacer que dejásemos de ver a Rousseau como alguien bonachón. Lo que Rousseau va a decir es que si bien el hombre es bueno por naturaleza, por ser inocente, por lo mismo no es humano. Al no haber entrado aún en el estado de civilización, ese buen salvaje no es ni siquiera humano. No goza del lenguaje, no tiene uso de razón, así que no podría ser considerado un igual a nosotros. Y una vez que ese hombre salvaje se ve sometido a distintas causalidades de la naturaleza, que Rousseau lo ve como hechos brutos a los que el hombre reacciona sin poder oponer una resistencia, pero sí con la necesidad de adaptarse, es que ante la necesidad surge el lenguaje y surge la razón para poder satisfacer sus necesidades. Y a partir de eso, la facultad de perfectibilidad que tiene el hombre, pues es explotada, ya sea para el mal o para el bien, porque una vez que el hombre tiene uso de razón, para Rousseau, es una masa que puede ser llevado hacia el mal o al bien. Está muy lejos del concepto de naturaleza que tienen los clásicos y que expresa Aristóteles en el primer libro de la política, cuando nos dice que la naturaleza es lo que las cosas son una vez que han concluido su desarrollo. Este concepto, claro en Aristóteles, presente en los clásicos, está ausente en Rousseau. Para Rousseau, la naturaleza humana es algo que se ha dejado de lado, que ha pasado, que estuvo y que se ha superado, y ahora el hombre, con su capacidad para ser perfectible, se puede inclinar ya sea hacia el bien o ya sea hacia el mal. Raúl, Sí, ese punto es bien interesante, porque dice Strauss que Rousseau define al hombre natural no como un ser humano, es un subhumano. Esa es la palabra que usa Strauss y me parece cierto. Pareciese que Rousseau piensa unos especie de aborígenes, ¿no? Que no perfeccionan, no tienen perfeccionado lo del lenguaje, etcétera. Que dice también Rousseau algo muy interesante sobre su contrato social. Antes de la sociedad civil, fíjense, no existen las guerras, no existe, porque no hay hombres armados. ¿Por qué no hay hombres armados? Porque no existe la sociedad. La sociedad es un resultado, y esto hay que recalcarlo porque es lo que tanto va a señalar Strauss y lo más importante Rousseau. La sociedad es un fenómeno de convenciones. El hombre no es más que un conjunto de convencionalidades. No hay razón.
el hombre no es racional, naturalmente, artificialmente se va a hacer racional. Este, yo sé que a lo mejor choca un poco, pero eh, porque a veces a nosotros nos han dicho que el hombre es racional por naturaleza, etcétera. Bueno, porque también vivimos una época en donde se ha buscado qué es lo que nos diferencia a los animales y se ve mucho que es la razón. Bueno, va a decir Rousseau, no, ni siquiera la razón es parte de nuestra naturaleza. Lo que sí es parte es las inclinaciones del corazón o las inclinaciones de las pasiones. Eh, Eso lo va a decir mucho en las artes. Y retomando esto, Strauss va a señalar dónde queda aquí los vestigios del derecho natural clásico, de la filosofía misma. Recordemos que para Strauss señalaba que la filosofía es la pregunta por el orden de la naturaleza, es algo natural en el hombre, una inclinación racional natural en el hombre sobre el orden. El hombre no crea el orden, el hombre encuentra el orden de las cosas. ¿Dónde queda ya en Rousseau eso? En Rousseau no queda eso, en Rousseau lo que queda es un hombre que crea el orden, porque el hombre no es un ser natural, es un ser convencional. El hombre que es por naturaleza no es un hombre, es un subhumano. ¿Queda aquí claro, Ignacio, este punto? Sí, ¿verdad? Sí, me Supongo que sí. parece que queda lo suficientemente desarrollado, amigo. También me parecería interesante que abordemos la solución que da Rousseau al problema de las ciencias, las artes, la filosofía y la poli, que está aquí en el texto. Vamos a ver si lo hallo. A ver, ¿en qué página? Por cierto, hay que Déjame señalar ver, otra porque ya cosa muy ves que yo interesante. tengo tradición, Sí, hay que señalar algo pero muy es el importante. primer punto que trata sobre el discurso de las ciencias y las artes. Aquí está. ¿Lo puedes leer, por favor, amigo? Ya que está un poco chico para mí. Es aquí. Rousseau ha sugerido tres soluciones. Rousseau ha sugerido tres soluciones diferentes a esta contradicción. Según la primera sugerencia, la ciencia es mala para una buena sociedad y buena para una mala sociedad. En una sociedad corrupta, en una sociedad gobernada despóticamente, el ataque a todas las opiniones o prejuicios sagrados es legítimo porque la moralidad social no puede volverse peor de lo que ya es. En tal sociedad, solo la ciencia puede brindar al hombre una medida de alivio. La discusión de los fundamentos de la sociedad podría conducir al descubrimiento de paliativos para los abusos. A ver, dale. Prevalecientes. Esa solución sería suficiente si Rousseau hubiera dirigido sus obras solo a sus contemporáneos, es decir, a los miembros de una sociedad corrupta. Pero él deseaba vivir como escritor más allá de su tiempo y previo una revolución. Por ende, escribió con los ojos puestos también en los requerimientos de una buena sociedad y de hecho de una sociedad más perfecta que las existentes hasta entonces, que sería restablecida tras la revolución. La mejor solución al problema político es descubierta por la filosofía, y solo por la filosofía. Por ende, la filosofía no puede ser buena solo para una mala sociedad, es indispensable para la emergencia de la mejor sociedad. ¿Sigo, Nacho? No, no, vamos a comentar hasta este punto. ¿Qué te ha parecido, hermano? Bueno, me parece que hay que señalar algo también, Ignacio, para los oyentes. Acuérdense que Rousseau le importa mucho esta idea de una religión civil. Ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a ver. Esa religión civil se basa en las pasiones y sentimientos de las personas. Este, Hay que señalar algo. Rousseau, en el discurso sobre las artes, mal no recuerdo, exalta, corrígeme si me equivoco, resalta mucho a Esparta sobre Exactamente, sí, es Atenas. ahí. Sí, ¿Por qué? Porque Esparta es una sociedad de guerreros, de poetas, digo, de guerreros, no de poetas, perdón, de guerreros que se unen bajo un sentimiento común. Y Atenas es la corrupción porque es un lugar lleno de filósofos que no tienen que, por tantas opiniones, no tienen un sentimiento en común.
La razón abunda en Atenas, pero en Esparta el sentimiento del amor a la patria, del amor a las tierras, del amor a los dioses, une a los espartanos. Entonces, en una sociedad como Esparta, para Rousseau no tienes que meterles la ciencia, por el conocimiento, la filosofía, porque lo único que vas a hacer es destruir los lazos que unen el sentimiento que unen a esas personas. En cambio, en Atenas, para Rousseau, la ciencia ya no podría, da igual, porque ya no hay una sociedad, esa sociedad ya está corrompida. No puedes unir a los hombres en un sentimiento en común, porque están tan disociados en su razón que no logran algo en común. Fíjense, una de las discusiones con los que discutía mucho Rousseau, que era de Mestre tenía una opinión similar. De Mestre diría, la razón no es más que un principio de atomización. Y se refiere mucho al principio sagrado de las comunidades humanas, que Rousseau también, nada más que a diferencia de, por ejemplo, los pensadores tradicionalistas como de Mestre, Rousseau no va a partir de un origen trascendente del orden. Para Rousseau es algo que viene artificialmente del pueblo, no es revelado, es un Dios artificial o un amor artificial que une a los hombres y que por ese amor la sociedad funciona. Entonces, voy a hacer un matiz. La diferencia entre, por ejemplo, de Mestre y Rousseau no es en las formas, es en el contenido. Porque, por ejemplo, si para Demés esa religiosidad es algo descendente, es algo que viene de arriba hacia abajo, para Rousseau es algo que va de abajo hacia arriba. Esa religión civil es fruto de los dioses del pueblo, de esos dioses que el pueblo crea para mantener el amor entre ellos. Un poquito de esas religiones de los lares, ¿no? De los helenos antiguos. Entonces, en una sociedad, no sé si se queda claro el punto, espero que sí. En definitiva, para Rousseau, la ciencia no puede, la razón, la ciencia no pueden crear una sociedad, son posteriores a ella y se tiene que tener cuidado con ellas porque si se exceden, puede venirse abajo el amor, el sentimiento del civil, ¿no? Pero sí podrían ser necesarias en ciertos momentos para la perfectibilidad de la sociedad, pero solamente en un grupo reducido de hombres. ¿Quieres agregar algo, Ignacio? Parece, antes de que cerremos, hermano, importante agregar algo. Rousseau fue un crítico de la modernidad, al igual que lo fue de Mestre, pero Rousseau criticó a la modernidad desde claves ultramodernas, lo que terminó por acentuar este proceso. Por ejemplo, la modernidad tiene como una de sus principales características la exaltación desmesurada de la razón. Decir que la razón puede conocer y como puede conocer, de hecho, debe comandar todas las acciones del hombre. Es por eso que muchos teóricos de la ley natural, entendida en el sentido moderno, como Hugo Grocio y como más adelante Baruch Spinoza, pretenderían deducir la totalidad del contenido del derecho natural de ciertas premisas antropológicas que para ellos reflejaban la naturaleza del hombre. Es por ello también que son proyectos universalistas, porque ellos pensaban, teorizaban, si lo que comparte al hombre y lo separa de los animales es la razón, entonces un régimen racional debe ser apto para todos los hombres en todas las épocas. Esto nosotros lo vimos a lo largo de la historia, lo padecimos especialmente en México, por ejemplo, con las leyes de reforma que implementaron sin adaptar modelos europeos, franceses sobre todo,
Pero Rousseau va a criticar esto, va a criticar a la razón destralpada, pero no la va a criticar en nombre de las virtudes clásicas, sino de lo que podríamos llamar la libido dominandi. La va a criticar en nombre de la pasión. De modo que ya no va a ser la razón lo que hermane a los hombres, va a ser la pasión, pero se mantiene una idea de una facultad que comparten los hombres que los vuelve similares y sujetos a un conjunto que se llama humanidad. Si bien es cierto, este ya no estaría guiado por la razón, sino por la pasión, no sería óbice nada de esto para que compartieran objetivos en común. Y no Aunque, sería, por supuesto, óbice para implementar una religión civil que fortaleciera a todos los pueblos, a la vez que debilitara aún más al antiguo régimen. aunque Raúl, sobre este particular, no sé si Rousseau podría tender a una especie de religión de la humanidad. No sé. Porque pareciese que Rousseau habla también de pequeños grupos, ¿no? Pequeños sí, Rousseau pueblos. en el contrato social nos habla, por ejemplo, a la hora de que se ha votado una constitución, que los votos se tienen que contar manualmente, como se hacía en Esparta, por cierto, que los votos tienen que ser públicos. Ahora sabemos que nuestro régimen tiene votos privados, anónimos. Para Rousseau deben ser públicos en una asamblea, lo que obviamente supone un problema de logística. Toda la población de la ciudad debe de caber en la plaza. Sin embargo, por supuesto, no quita que su proyecto sea universalista en el sentido de que sean modelos compartidos por todos los pueblos, si bien no todos cohabiten al amparo de un mismo estado, por usar el término. Sí. Esa idea también por la que critica también Strauss, que Rousseau eh, pues es un crítico de la modernidad, pero con categorías modernas, ¿no? Y lo interesante es que queda totalmente destruido el concepto de naturaleza en esos autores, que ya no es, digámoslo así, una naturaleza este, clásica en el cual significa como principio de movimiento o más bien como un orden de las cosas, ¿no? El orden no existe, el orden es artificial. Total, ya aquí llegamos al hombre que es meramente construcción convencionalista. Y uno de los peligros que va a señalar mucho Strauss con estos autores es las religiones políticas que surgieron en el siglo XX que Strauss vivió. Para Strauss tiene el origen tiene que ver mucho con este fin de este derecho natural y de ver cómo dicha destrucción viene acompañada de, de una especie de convencionalismo, de positivismo, donde el Estado se hace Dios y dicta lo que la voluntad del que usa el aparato estatal lo que quiera y la capacidad de preguntas sobre el orden pues ya no se realizan porque ha quedado totalmente destruido la racionalidad humana. Precisamente incluso para Rousseau el hombre no es racional ni siquiera naturalmente. Entonces, eso es lo que señalaría Strauss con mucho hincapié. Completamente de acuerdo, amigo. Valdría mencionar que precisamente como una crítica, que yo no sé si acrecentó el problema o si solo lo cambió al estado totalizante que abarcaba todos los aspectos de la vida del hombre, quiero decir, pues surgió la reacción personalista de Manuel Mounier y de Jacques Bagatelle, principalmente, que pretendieron debilitar al Estado por lo alto al establecer organismos internacionales que cortaran su soberanía y también someterlo por lo bajo, al dignificar a la persona humana y sus proyectos
y demandarle al Estado respeto a estos. Sobre esto no vamos a discutir más porque sería materia de hecho de otro libro, pero dejémoslo planteado hasta aquí. ¿Algún comentario, Raúl, antes de cerrar? No, me parece que es suficiente. Es un capítulo muy corto, Le Rousseau. Sí, sí. Los esperamos, sin embargo, hermanos. Les haremos saber la fecha en un minuto, porque los próximos 3 martes estaremos abocados a una serie de conferencias, ya sea sobre Platón, sobre la obra de los Buribulcos de Carl Schmitt, o bien sobre una novela preciosa llamada Señor del Mundo. Entonces, nos estaremos viendo en febrero 6 concretamente. Será hasta ese momento que nos volveremos a reunir para terminar este libro y desahogar lo concerniente a Edmund Burke. Yo tengo especiales ganas de tratarlo a él, pero tendremos que esperar. Los esperamos a ustedes, sin embargo, en las conferencias que tendremos y que difundiremos en su momento. Les agradecemos a todos por su tiempo. Les deseamos un bendecido día, tardes o noches. Y pues solamente que Dios los bendiga. Descanse.